En cierta ocasión había un hermano que de la iglesia ya estaba muy grave y se había diagnosticado que el hermano no iba a aguantar ya no iba a durar mucho tiempo. Y entonces la esposa le habla al pastor para que viniera y hablara con el hermano ya que estaba en cama. Y el pastor dijo: claro, hermana, no se preocupe, yo voy. El pastor llegó a la casa del hermano y sí, miró que el hermano ya estaba en cama. Y entonces el pastor, cuando se acerca al hermano, le dice: ¿sabe qué, hermano? Dice: este es el momento en que usted debe maldecir a una persona por el tanto sufrimiento que usted ha tenido. Y le dice: así es que, hermano, por favor, en este momento, dice, yo quiero escuchar que usted maldiga al diablo. Maldígalo hasta que se canse. Y el hermano que estaba en cama no decía nada, solamente escuchaba al pastor. Y al ver al pastor que el hermano no decía nada, el pastor le volvió a decir: hermano, ¿qué? ¿A poco usted no está cansado del sufrimiento que hay en el mundo? Mire, ¿quién es el culpable de las enfermedades? ¿Quién es el culpable de los problemas? ¿Quién es el culpable del pecado? Dígame, ¿quién es el culpable de la muerte? ¿A poco no es el diablo? Entonces, hermano, ahora dice, usted es el momento que maldiga al diablo. No le tenga miedo, maldígalo, maldígalo. Y el hermano no decía nada, no decía nada. El pastor se molestó y le dijo: ¿cuál es el problema entonces? Dice: ¿por qué usted no quiere maldecir al diablo? Y entonces el hermano medio se acomodó en su cama y le dice: pastor, dice, mire, yo creo que hasta no estar seguro para dónde voy, yo creo que no es bueno incomodar a nadie, dice. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. ¿Estamos seguros de que vamos al cielo? Amén. El hermano no estaba seguro todavía y no quería incomodar a nadie, así es que, pero nosotros los que estamos aquí presentes sabemos muy bien hacia dónde vamos, y es que vamos hacia el cielo. Es un placer para mí, para mi familia, estar con ustedes en esta tarde. Miren, me dijeron que tengo todo el tiempo suficiente porque ahorita es culto divino y sociedad de jóvenes. Así es que vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Porque estamos en el culto divino, pero aparte en otras iglesias ahorita se está empezando con la sociedad de jóvenes. Y miren, en la mañana nos levantamos temprano con mi esposa, dice: apúrale porque vamos a llegar tarde a la iglesia. Y ya estábamos preparados ya. Y de repente el hermano Méndez me habla y dice: ok, hermano, solo para confirmar que va a venir, dice, me envió un mensaje y dice: así es que lo esperamos a las 2 de la tarde. Y le digo a mi esposa, le digo, yo creo que mejor háblale, a lo mejor se equivocó, en lugar de poner 9:30, nos puso 2 de la tarde. Ya mi esposa se encargó de llamarlo y confirmar, y el hermano nos llegó así, es 2:30, está empezando, dice. Bien, entonces, así es que aprovechamos para estar en Sulphur Spring y en la iglesia y con los hermanos. Y hoy ellos tuvieron Santa Cena y gracias a Dios estuvimos ahí también apoyando en el servicio de la Santa Cena con el pastor. Se me fue el nombre del pastor, por cierto. Elías, ahí estuvimos. Así es que ahorita venimos de allá, también estuvimos ahí con ellos. Es un placer estar con todos ustedes en este día especial. Es bueno saber que a donde quiera que vayamos tenemos familia. Familia en Cristo Jesús. Así es que cuando ustedes quieran ir a Greenville, son bienvenidos, son bienvenidos. Miren, la palabra de Dios dice que Cristo está pronto a venir. Y claro, todos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos con las ganas de que Cristo ya venga. Miren, la palabra de Dios nos habla de un Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, miramos a un Dios que, como que miramos a un Dios enojón, a un Dios castigador,
a un Dios que cuando se comete algo está rápidamente para destruir. Y algunas personas y eruditos han dicho que hay dos, algunos han atrevido a decir que hay dos dioses diferentes, que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento parece ser un Dios más duro, y el Dios que aparece en el Nuevo Testamento parece ser un Dios más suave, más compasivo, más lleno de amor, y eso ha ocasionado problemas en algunas personas. Algunos, en base al Dios del Antiguo Testamento, dicen que es un Dios sin sentimientos, un Dios que no siente nada. Pero miren, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de sentimientos, tanto como lo eres tú y como lo soy yo. Mire, nosotros lloramos. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, hemos llorado más de alguna vez? Hemos llorado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes? Hemos estado tristes. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pasado por depresión? Hemos pasado por depresión. Hemos pasado por preocupación. Hay días en que no tenemos paz. Hay días hasta ni apetito da por la preocupación. Estamos tan desesperados, llenos de ansiedad, no sabemos qué hacer. Estamos desesperados y lloramos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero muchas veces nosotros decimos que los sentimientos de tristeza, dolor, amor, alegría, sufrimiento, llanto, solamente le pasa al ser humano. Y a veces nosotros creemos que Dios no tiene sentimientos, pero mira, la palabra de Dios dice que nuestro Dios también tiene los mismos sentimientos que tú tienes. Dios también llora. Dios también se pone triste. Dios también se angustia. Dios también sonríe y se alegra. Porque Dios también tiene sentimientos como lo tenemos tú y yo. Y así como tú te sientes traicionado, desilusionado, engañado, también Dios se siente. Y miren, te voy a dar 3 evidencias. Pido que vayamos y abran sus Biblias y vamos a Génesis en el capítulo 6. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5 y 6, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió ¿en dónde? Y le dolió en su corazón. ¿Qué nos muestra aquí? Que Dios es un Dios ¿de qué? De sentimientos. Vamos a ver otra cita más. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 11 del libro de San Juan, y en el verso 33 al 35 dice de esta manera: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el verso 35, ¿qué dice? Y Jesús lloró. ¿Ya ves? Dios también tiene sentimientos como los tenemos tú y yo. Y el último, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, y en el verso 37, dice de esta manera. Perdón, 23, 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y nuevamente vuelve a demostrar la tristeza, la compasión de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver los sentimientos de Dios con nosotros?
algo muy importante. Miren, y aquí vamos a basar nuestro estudio en esta tarde. Vamos todos al libro de San Marcos. En el capítulo 3, versos 28 y 29. Y dice de esta manera: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo ¿de qué? De juicio eterno. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado o han leído ese versículo. Dice, cualquier cosa le será perdonada. Mira, tú puedes hablar mal del Padre, puedes maldecir al Padre, puedes hacer cualquier cosa hacia el Padre y tienes perdón. Puedes maldecir a Jesucristo, puedes rechazar el sacrificio de Jesucristo y puedes recibir perdón. Puedes matar, puedes robar, puedes adulterar, puedes transgredir el sábado, puedes hacer cualquier cosa, tomar el nombre de Dios en vano y puedes tener perdón. Pero dice la palabra de Dios que aquel que pecare contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No tiene perdón de Dios. En otras versiones dice, ni en esta vida, ni en cuál, ni en la venidera. Ahora, quizás yo sé que algunos miembros aún no comprenden qué significa el pecado contra el Espíritu Santo. Y puede ser que en esta tarde haya una persona que aún no es miembro de nuestra iglesia y cuando escucha todo eso diga, bueno, ¿de qué se está hablando? Ok, lo vamos a hacer más claro. Miren, San Pablo se encarga de hacer este versículo un poco más sencillo, más comprensible para nosotros. Y para eso nos vamos al libro de Efesios. En el capítulo 4 y verso 30. Efesios 4:30. Y dice de esta manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? Para el día de la redención. ¿Quién es el que sella para perdición o para bendición? El Espíritu Santo. Y es el que al final de cuentas va a sellar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Pero hay una palabra al principio que dice, ¿no qué? No contristéis. Bueno, ahora, ¿qué significa contristar? Bueno, si tú te vas al diccionario de la lengua española, te vas a dar cuenta que contristar significa entristecer, hacer sufrir, lastimar a alguien, hacer llorar. Pero lo que más enfatiza es hacer sentir mal a alguien, hacer entristecer a alguien. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no hagas que el Espíritu Santo ¿qué? Se ponga triste. Porque si tú haces que el Espíritu Santo se ponga triste, no tienes perdón ¿qué? Ni en esta vida, ni en la venidera. Tú puedes hacer cualquier cosa, juzgar, criticar, cualquier cosa y te va a ser perdonada. Pero si tú haces que el Espíritu Santo se ponga triste, entonces esto es grave. Porque entonces estamos perdidos. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Yo les comentaba al principio que Dios también es un Dios de sentimientos. Yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar tristes? O los que han pasado por un momento de tristeza, ¿a cuántos les gustó? Mira, recuerda la última vez que tú estuviste triste. ¿Cómo te la pasaste? Yo lo he experimentado. A veces los días no tienen sentido. No le ves chiste a la vida. No deseas hablar con nadie.
No te sientes tranquilo, no hay nada que pueda llenar tu corazón. Algunos han llegado al suicidio en base a la tristeza. ¿Por qué a veces por qué la esposa llora cuando el esposo la abandona? O viceversa, ¿por qué el esposo llora cuando de repente la esposa lo abandona? ¿Por qué lloras cuando pierdes a un hijo? ¿Por qué lloras cuando pierdes a un ser querido? Porque te lastima aquí en el fondo. Porque el dolor es tan grande que te come. Y si tú pensabas que tú eras el único que sufría y que se ponía triste, la palabra de Dios dice que también el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se entristece. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es un Dios y que siente. Dice que Él, ¿qué pasa? Él instruye, Él guía, pero también a veces da gemidos ¿de qué? De dolor. Porque Dios siente. Pero tú dirás todavía, bueno, aún no me queda claro qué tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo o qué abarca entristecer al Espíritu Santo. Miren, algunas personas en la actualidad han definido que el ser humano tiene algo que se le llama conciencia. Y yo sé que muchas veces he escuchado la expresión, cuando tú cometes algo malo, de repente se acerca alguien y te dice, oye, ¿a poco no te remuerde la conciencia? ¿Han escuchado eso o no? ¿Qué es la conciencia? Para algunos es algo, de repente tú hiciste algo malo y hay algo que te habla aquí, ¿verdad? Y que te dice, óyeme, ¿por qué robaste? ¿O por qué dijiste esa mentira? ¿Por qué mencionaste esas palabras? ¿Por qué viste eso? Hay algo que cuando nosotros hacemos que no está bien, ¿qué pasa? Algo aquí nos habla y nos dice, ¿por qué lo hiciste? O cuando estás a punto de hacer algo que tú sabes que no está bien, también hay algo que aquí te dice que no lo hagas, no lo veas, no entres, no comas, no lo bebas, no mires. Y ese algo que la gente y algunos especialistas llaman como conciencia, la palabra de Dios no la llama conciencia, la palabra de Dios la llama ¿cómo? ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Y esa voz del Espíritu Santo no es para estarte molestando. El Espíritu Santo trabaja de esa forma, ¿sabes por qué? Porque Él te ama a ti y me ama a mí. Tanto que cuando nosotros estamos a punto de hacer algo malo, Él quiere que nosotros cambiemos de dirección. Y si ya lo hicimos, Él quiere que nosotros ¿qué? Busquemos a Dios para pedirle perdón por las cosas malas que hemos hecho. Y miren, el pecado contra el Espíritu Santo no viene de forma rápida, de hoy para mañana. El pecado contra el Espíritu Santo va de forma gradual. Primero un paso, un segundo paso, un tercer paso. Miren, yo no sé, pero a mí me tocó, yo vengo de un lugar, vengo del campo. Cuando mi padre me llevaba a cortar pasto, a cortar leña con el machete, las primeras veces, y lo que lo han experimentado, ¿qué pasa con las manos? Salen unas bolitas de agua, ¿verdad? Que si las revientas arden, pero a veces vale la pena mejor no reventarlas. Si las dejas así, llega el momento que esas bolitas llenas de agua se secan y se hacen ¿qué? Callos, o sea, la piel se hace que dura. Al principio te duele agarrar el machete y cortar, pero al paso del tiempo la mano se acostumbra, se vuelve dura, áspera, que ya no sientes. Lo mismo pasa lo mismo pasa contra el pecado del Espíritu Santo, en forma gradual. Primero duele y después ya no sientes nada. Pero lo vamos a dejar un poco más claro, ¿ok? Vamos a ilustrarlo de esta manera, miren. Supongamos que de repente el hermano Pedro, aquí de la iglesia de Mamplaza, miembro de esta iglesia, el sábado por la mañana se levantó y está listo para venir a la iglesia.
Y ya se puso la corbata, se puso la camisa. Pero de repente hay alguna voz que le dice, ¿sabes qué? Hoy no vayas a la iglesia, ya has sido los demás sábados. Además, ya es un poco tarde. Mira, ¿por qué no te quedas? Estudias la lección en casa, escuchas una predicación ahí, pones el DVD o te metes al internet y tantas predicaciones que hay ahí y te pones a verla. Y el próximo sábado vas a la iglesia. Y entonces el hermano Pedro dice, bueno, no es mala idea. Entonces el hermano Pedro ese sábado decide quedarse en casa. Agarra la lección, le da el repaso a la lección, se va al internet, busca en YouTube, busca una predicación y se pone a ver la predicación. Pero una vez que acabó la predicación, ya no hay nada que hacer. Hay una vocecita que dice al hermano Pedro, oye Pedro, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es sábado. Y hoy tienes que estar ¿en dónde? En la iglesia. ¿Y qué estás haciendo en casa? Y de repente Pedro se queda inquieto y dice, es cierto, tenía que estar en la iglesia. Pedro se siente triste, no se siente a gusto y entonces se va a la cama, se pone de rodillas y llora, le dice al Señor, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, pero el próximo sábado te prometo que no vuelve a pasar esto. Y el próximo sábado yo voy a estar temprano en la iglesia porque yo sé que los sábados debo estar en la iglesia. Ok, pasó la semana. Llegó el siguiente sábado y se levanta Pedro temprano y se empieza a cambiar, se pone la corbata, los zapatos y cuando ya está a punto de salir, de repente viene una voz y le dice, oye Pedro, ¿a dónde vas? Oye, el sábado pasado no fuiste a la iglesia. Y cuando el primer anciano, el hermano Joe, te pregunte, ¿dónde estuviste entonces el sábado pasado? ¿Qué le vas a decir? Y entonces Pedro se pone a pensar y dice, es cierto. Y entonces la voz le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? ¿Por qué no te esperas y vas el siguiente sábado? Para el siguiente sábado nadie habrá notado que faltaste hace 8 días. Nadie te va a preguntar nada y verás qué asunto arreglado. Mientras, quédate, estudia la lección, mira otro tema y verás que no pasa nada. El hermano Pedro entonces se queda, vuelve a agarrar la lección, le da un repaso, ve otro tema en YouTube. De repente se acabó la predicación y ahora el hermano Pedro dice, ¿qué hago? Y de repente viene una voz que le dice al oído al hermano Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Pues prende la televisión. ¿Qué de malo tiene ver las noticias? No son películas, no son novelas. Al contrario, te vas a dar cuenta qué está pasando alrededor del mundo. Y entonces Pedro dice, es cierto, prende la televisión y se puso a ver noticias. Pero nuevamente hay algo que no lo deja tranquilo en la mente. Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro? Hoy es sábado. Debiste estar en la iglesia. Y entonces Pedro dice, es cierto, pero para el próximo sábado, sin falta alguna, estoy en la iglesia. Y llega el siguiente sábado y Pedro se prepara nuevamente. Y cuando ya está en el espejo poniéndose la corbata, de repente viene otra voz y le dice, oye Pedro, ¿y a dónde vas? Mira, ya son 2 sábados que faltaste a la iglesia. Y cuando el pastor arrebato te vea y te pregunte dónde estuviste los 2 sábados ausente, ¿qué le vas a responder? Y nuevamente la voz le dice, ¿sabes qué, Pedro? Mejor espérate y vas el próximo sábado, que para el próximo sábado a los hermanos de la iglesia se les olvidó que estuviste ausente ya 2 sábados y verás que nada malo pasó. Y nuevamente Pedro se queda en la casa, agarra su lección, ve la predicación, prende la televisión, ve las noticias, pero se acabaron las noticias y ahora viene una película. Y entonces Pedro le dice, bueno, ¿qué de malo tiene ver la película? No lo hago siempre.
Y ahora Pedro se pone a ver la película. El próximo sábado vino y Pedro ya no fue a la iglesia. Y el siguiente sábado vino y Pedro no fue a la iglesia. El primer sábado Pedro lloró, se sintió mal. Pero ahora Pedro ya no siente nada. Pedro no siente la necesidad de ir a la iglesia. Y aunque hay esa vocecita que le está hablando, Pedro ya no le hace caso a esa vocecita. Eso significa contristar al Espíritu Santo. Eso es hacer que el Espíritu Santo se ponga triste. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que contriste al Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y para alguien nuevo en esta tarde dirá, bueno, ¿acaso entonces Dios no perdona o Dios no tiene capacidad para perdonar? No. No es que Dios no tenga capacidad de perdonar, Dios puede perdonar, sino que es la persona que ya no siente la necesidad de pedirle perdón a Dios. Es la persona que ya no siente que está haciendo mal. Es la persona que ya no siente que está haciendo cosas malas delante de Dios. Dice la palabra de Dios que cualquiera que confesare su pecado le será ¿qué? Perdonado. La persona que pide perdón le será perdonada. Pero la persona que no tiene la necesidad, que dice, ¿para qué si no estoy haciendo nada malo? No es malo. Aunque Dios quiera perdonar, es la persona la que no está permitiendo que Dios la perdone. Eso es contristar al Espíritu Santo y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo no sé, en esta tarde, a mí me invitaron aquí, yo no conozco a nadie. Puede ser que algunos de los que están aquí, miren, es triste escucharlo, pero puede ser que muchos de los que estamos dentro de la iglesia, estamos dentro, pero ya estamos perdidos. No nos damos cuenta porque no queremos darlo, pero hay muchos que están dentro de la iglesia, pero su caso ya ha sido sellado para perdición. Pero en esta tarde, con la ayuda de Dios, nos vamos a dar cuenta cuál es tu caso, cuál es mi caso, cómo estamos delante de Dios. ¿Ya hemos sido sellados para perdición eterna o aún está la puerta abierta para nosotros para una salvación eterna? Al igual, yo sé que muchos de los que están aquí en este momento son de personas diferentes, cada uno es diferente, cada quien tiene sus luchas. Puede ser que algunos en esta tarde al escuchar ese tema se porten sarcásticos y digan, bueno, ¿tú qué sabes? ¿Qué te importa? Lo que estás predicando yo ya lo he escuchado muchas veces, hasta ya lo he leído, he nacido dentro de la iglesia, ¿qué me vas a enseñar? Puedes portarte sarcástico, pero ¿sabes qué? La salvación depende, es individualmente. Y lo que tú hagas, lo que tú pienses y lo que tú decidas no va a recaer sobre el hermano, sino no va a recaer sobre quién, sobre ti mismo. Y solamente tú sabes quién eres. Solamente tú sabes cómo vives, cómo hablas cuando los hermanos no están, cuando la esposa no está, cuando los hijos no están. En el trabajo solamente tú sabes cómo te expresas, qué es lo que ves. Solo tú sabes. Y nadie más sabe. Puede ser que haya una doble vida, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que todo lo escondido algún momento que saldrá a la luz. Podrás ocultarte, podrás ocultarle a tu esposa lo que tú quieras, podrás ocultarle a tu esposo lo que tú quieras, podrás ocultarle a tus padres lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano va a salir a la luz todo. Pero aunque se lo ocultes en este momento a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, ¿sabes qué? Dios ya lo sabe.
Y el problema no es contra tu esposa, contra tu esposo. El problema no es contra tus padres. El problema ya es entre tú y el Espíritu Santo. Y eso sí es jugar con fuego. El pecado contra el Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, no es algo ligero. No contristéis al Espíritu Santo. Voy a contarles esta historia y vamos a ir concluyendo ya. Miren, hace varios años atrás, mientras el pastor Jaime Guay, ¿cuántos han escuchado del pastor Jaime Guay? Uno de nuestros fundadores de la iglesia. Cierto día el pastor Jaime Guay estaba predicando, estaba dando una serie de sermones en una iglesia. Y entre todas las personas que estaban presentes, había un jovencito que estaba ahí que él no pertenecía a la iglesia. Él simpatizaba con la iglesia, llegaba con la iglesia y había escuchado de la palabra de Dios, pero aún no estaba dentro de la iglesia. Y miren, ese día el pastor Jaime Guay dio uno de los sermones, hermanos, bárbaro, un potente sermón que a este jovencito le impactó y dijo: yo quiero ser como ese hombre, yo también quiero predicar, quiero pertenecer a esta iglesia. Y entonces este joven que se llamaba Julie Kemright, cuando terminó el servicio, se fue a la parte de atrás y buscó al pastor Jaime Guay y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo también quiero predicar como usted. Quiero ser un gran predicador. Y el pastor Jaime Guay le dijo: ok, muchacho. Era un jovencito de 17, 18 años. Le dijo: ok, muchacho. Y entonces el pastor Jaime Guay agarró algunos libros sobre profecía y le dijo a este jovencito: ¿sabes qué, Julie? Ok, mira, te entrego esto. Estúdialo. Y cuando tú te des cuenta que no naciste para el ministerio, me los traes de vuelta. A los 3 años el pastor se volvió a encontrar con este jovencito y le dijo: hey, Julie, ¿dónde está el material que te di? Regrésamelo. Y entonces este jovencito le dijo: ¿sabe qué, pastor? Usted ya los perdió. Esos libros ya son míos. Ya llevaba un año Julie siendo joven, predicando la palabra de Dios. El pastor Jaime Guay le dijo a Julie: ¿sabes qué, Julie? No te conformes con ser solamente un laico. Prepárate, vete a estudiar, estudia para pastor. Julie se fue, se preparó y estudió para pastor. A los 24 años de edad, muy jovencito, Julie estaba graduándose como pastor y estaba siendo ordenado al ministerio. Y miren, cuando este jovencito se paraba en el púlpito, mire, el Espíritu Santo lo utilizaba tanto que lograba penetrar aún los corazones más duros en esa época. Y un día, cuando recién había sido ordenado al ministerio, fue invitado a predicar a una iglesia bautista donde había 3,000 personas esperando escuchar a este jovencito. Y él habló acerca del nuevo hogar, del nuevo cielo. Y su tema fue tan impactante que en ese día alcanzó a más de 1,000 personas para Cristo. Era un jovencito que había sido utilizado por el Espíritu Santo, hablaba por el Espíritu Santo, estaba siendo utilizado por Dios y era un brazo fuerte en el ministerio de Dios. Y ahora el pastor Jaime Guay le dijo: ¿sabes qué? No te conformes ya con ser un pastor, nada más. Ve, prepárate, vete a una escuela de oratoria. Y entonces Julie reconoció que tenía unos problemas al hablar ante el público y se fue a estudiar. Y ahí conoció a otro pastor adventista, un tal Ravis. Y cierto día, al graduar, en la graduación de esa escuela de oratoria, a Julie se le invitó a dar un sermón
abierto para bautistas, metodistas. Y Dios lo usó tan grande que muchos se convirtieron. Siendo jovencito, Dooley se le invitó a debates para defender la fe adventista. Y a pesar de que él se enfrentó con doctores preparados de diferentes religiones bautistas, de diferentes iglesias, no había nadie que le pudiera refutar a Dooley lo que él enseñaba acerca de la palabra de Dios. Era una fuerza poderosa. Pero de repente ese jovencito, como todos, como tú y como yo, empezó a tener sus altas y sus bajas. Había días que espiritualmente estaba por los cielos. Había días que Dooley bajaba. Empezó a dudar de Dios. Empezó a dudar de lo que predicaba. Se salió del ministerio, se regresó a su tierra a sembrar. Posteriormente Ravis lo volvió a contactar y le dijo: oye, hombre, ¿qué está pasando contigo? Dios no te eligió para andar sembrando. Dios te eligió para ministrar su iglesia, para hablar de su palabra, para proclamar el evangelio. Y entonces Dooley dijo: es cierto. Y Dooley regresó y nuevamente volvió a tener éxito. Era un hombre usado por Dios. Pero nuevamente Dooley llegó por unos meses a estar otra vez arriba espiritualmente. Y nuevamente Dooley, ese jovencito, ese hombre de Dios, de repente bajaba. Y su vida fue espiritualmente de subidas, bajadas, subidas, bajadas, hasta que llegó la decisión de Dooley a decir: ¿saben qué? Me retiro completamente del ministerio. El linaje de White muchas veces lo motivó, lo exhortó, le llamó la atención también, le jaló las orejas, le llamó la atención. Y medio como que Dooley volvía a reaccionar, pero nuevamente Dooley volvía. Posteriormente Dooley se fue con los metodistas, se fue con los bautistas y escribió un libro acerca de cómo la iglesia, la falsa enseñanza que predicaban los adventistas. Ravis, cuando se enteró lo que estaba haciendo Dooley, Ravis se preocupó y dijo: ¿cómo es posible que Dooley esté haciendo esto? Y por aquellos días, la conferencia hasta entonces que existía iba a ser un congreso de ministros. Habían escogido a alguien, a un ministro, para que diera los sermones ese fin de semana. Un pastor también lleno del Espíritu Santo, utilizado por Dios. Y Ravis le dijo a Dooley: ¿sabes qué, Dooley? Yo te invito a que vayamos a este retiro de pastores. Vamos, vas a ver que te va a ayudar. Y tras la insistencia de Ravis a decirle a Dooley: vamos, Dooley dijo: ok, Ravis, ok, está bien, yo voy a ir. Y entonces ellos asistieron. Y ese sábado el pastor dio uno de los sermones, hermanos, más potentes que se habían escuchado. El Espíritu Santo tocó a todos los pastores para un reavivamiento y una reforma en el ministerio. Y cuando el pastor hizo el llamado, todos los pastores presentes se levantaron, menos Dooley. Dooley permaneció sentado en la parte de atrás. Y Ravis le dijo a Dooley: oye, Dooley, ¿qué pasa? Vamos, hombre, levántate. Es hora de volver a empezar, es hora de reconsagrarnos a Dios, y no importa el pasado, es hora de reconsagrarnos a Dios y volver a estar con Él, trabajar para Él. Y entonces Dooley le dijo a Ravis: ¿sabes qué, Ravis? ¿Cómo me gustaría sentir el llamado de Dios? ¿Cómo me gustaría sentir la voz del Espíritu Santo? Pero ya no siento nada.
yo ya no siento nada. Dice, lo único que te aconsejo, Ravis, es de que nunca abandones el mensaje adventista. Pero yo ya no puedo volver atrás. Yo ya no siento nada y yo ya estoy perdido. Tiempo después, la secretaria oficial de Dooley, en un libro donde se cuenta la biografía de Dooley, dice de esta manera. Dice, Dooley se encerraba en sus oficinas todas las tardes y se le escuchaba gritar todas las tardes de esta forma: estoy perdido y estoy perdido. Si ustedes quieren conocer más detalles sobre esta historia, vayan al libro de La mano de Dios al timón, en la sección donde dice, estos fueron los que naufragaron en la fe. Dooley ya no sentía nada. Es que eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Llega el momento que no sientes nada. Antes decías una mala palabra y después te remordía aquí, algo te decía por qué lo dijiste. Pero ahora quizás puedes decir cientos de malas palabras y lo ves como algo normal. Antes quizás mirabas cosas que tú sabes que no se deben mirar. Y había algo que no te dejaba en paz. Pero quizás ahora tú puedes mirar cientos de programas que tú sabes que no debes ver. Y ya no sientes nada, lo ves algo normal. Quizás la primera vez que entraste a ese lugar donde sabías que no debías entrar, el Espíritu Santo por la noche no te dejó en paz. Pero quizás ahora has entrado cientos de veces a ese lugar que ya no sientes nada. Ya no sientes nada. Yo te dije en esta tarde que hay un grupo de personas que ya fueron. Su caso ya está para perdición. Son aquellas personas que han contristado al Espíritu Santo y que ya no sienten nada. Ni se sienten pecadoras, ni se sienten que han hecho mal, sienten que su vida es normal, que su vida no tiene nada de malo, pero que tristemente están haciendo cosas que no deberían hacer. Y en esta tarde voy a terminar con un llamado. Lo voy a hacer en tres, como lo he hecho siempre. Voy a hacer un llamado en esta tarde a tres grupos de personas, pero miren, no quiero que pasen primero el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, no, porque yo no quiero discriminar a nadie, pero yo quiero que los tres grupos de personas pasen juntos. El primer grupo, yo quiero hacer un llamado para las personas que quizás no son miembros de la iglesia adventista todavía, pero que en esta tarde se han dado cuenta que hay cosas que no deben hacer, que son malas, y que el Espíritu Santo te está hablando en esta tarde para que recapacites y hagas una entrega a Dios. Dejes todo lo malo que has estado haciendo, porque Dios te está esperando. El segundo llamado es para las personas que en esta tarde sí sintieron algo en su corazón, que sienten que todavía el Espíritu Santo les habla y que en esta tarde quieran darle gracias a Dios porque aún el Espíritu Santo les está hablando, porque hay muchas personas que ya no sienten nada. Pero si tú sientes algo todavía, en esta tarde tú puedes darle gracias a Dios porque su Espíritu Santo aún está trabajando contigo. Y el tercer grupo es para aquellas personas que en esta tarde ya no sienten nada, o personas que de plano ya no sienten nada, pero que en el fondo saben que deben sentir, porque saben que las cosas que están haciendo no son buenas. Puede ser que no tenga las ganas de pedirle perdón a Dios, pero puede ser que en el fondo tú sepas que lo que estás haciendo no está bien. Aún hay esperanza, porque la palabra de Dios dice que Dios puede cambiar los corazones de piedra
y puede ponernos uno de qué, uno de carne. Y mientras la gracia esté abierta, dice la palabra de Dios que Él está dispuesto a perdonar todo pecado que sea confesado. Si tú perteneces al grupo de esas tres, si tú perteneces a cualquiera de esos tres grupos, te invito a que en esta tarde te levantes, te pongas en pie, vengas aquí al frente y terminemos con una oración. ¿Eres nuevo? ¿Vas aquí al frente? ¿Estás agradecido a Dios porque todavía sientes algo? Pasa al frente. O si eres una de las personas que ya no sientes nada, pero sabes que debes sentir algo, pasa aquí al frente. Dios nos ama y Dios está dispuesto a perdonarnos, a cambiarnos. Hace 15 días estuvimos en East Dallas. Gracias a Dios, el Espíritu Santo pudo tocar a varias personas y se pudo ver expresado en ese sábado. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que en esta tarde podemos volver a empezar nuestra relación con Dios. Solo tú sabes quién eres, Tu esposa puede vivir contigo, pero no sabe en verdad quién eres. Tu esposo puede vivir contigo, pero no sabe en verdad quién eres. Tus padres pueden vivir contigo, pero no saben qué es lo que haces. Y tus hijos pueden vivir contigo, pero quizás ellos no saben qué tipo de padre eres. Y en la iglesia tú puedes aparentar una cosa, pero la verdad que no nos conocemos todos. Pero sabes, allá en lo alto hay alguien que sí sabe. Y nosotros podemos jugar con nuestros seres queridos y no va a pasar nada. Pero si tú y yo queremos jugar con Dios, es jugar con fuego. Y jugar con fuego salimos con Dios. Con Dios no se juega. Y en esta tarde no tienes que confesarle a tu esposa quién eres. Pero esta tarde sí puedes confesarle a Dios. Él ya lo sabe, pero tú puedes decirle a Dios en verdad quién eres y quién ya no quiere seguir siendo. Podemos confesarle a Dios que queremos cambiar, que queremos ser diferentes, porque queremos ir con Él al reino de los cielos, porque Él está presto a venir. Que si en esta tarde sentiste algo, si en esta tarde te sentiste ofendido por lo que te dije, por lo que prediqué, alabado sea el nombre de Dios, porque tu corazón es sensible. Si en esta tarde te portaste indiferente con lo que yo dije, alabado sea el nombre de Dios, porque todavía sientes. Eso es algo bueno, porque el corazón todavía es sensible. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta tarde te damos las gracias porque una vez más nos hemos dado cuenta de cuán grande eres y cuán grande es tu amor y misericordia. Mira, estamos aquí delante de ti y no es porque somos perfectos. Por lo contrario, Señor, es porque a cada rato te fallamos, te lastimamos. Sabemos que más de alguna vez hemos contristado al Espíritu Santo, pero hoy no queremos volver a hacerlo. Queremos que tú nos cambies. Ya estamos cansados de vivir muchas veces en la hipocresía, de aparentar cosas que no somos. Queremos ser diferentes, querido Padre. Solo tú sabes en verdad quién somos. Solo tú sabes en verdad cómo nos comportamos allá donde nadie nos ve. Solo tú sabes qué miramos cuando nadie nos ve. Solo tú sabes cómo hablamos cuando nadie nos ve. Señor. Pero queremos que tú nos cambies. Queremos ser diferentes. En esta tarde, Señor, algunos todavía sentimos y hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo en esta tarde. Puede ser que alguno en esta tarde ya no siente nada o no está sintiendo nada.
pero en el fondo sabe que debe sentir algo porque sabe que las cosas que está haciendo no está bien. Te pedimos también por él. Tú has prometido cambiar el corazón de piedra por uno de carne y tenemos fe que tú puedas hacer una transformación en nuestra vida. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, querido Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que tengamos un feliz sábado.